La Biblia habla de los extraterrestres. Esos versículos siempre han estado ahí. Acompáñame a ver la descripción de ellos acorde a las Escrituras, para saber quiénes son y qué es lo que vienen a hacer con toda la humanidad. Estudiemos juntos cómo las creencias antiguas, la arqueología y las escrituras hablan de ellos y cuál es nuestro papel en la historia que tenemos que hacer una vez que surja el primer contacto. Comencemos. Quiero empezar diciéndote que hace algunos años conocí un principio bíblico en donde Dios me permitió andar, y ese principio bíblico ha hecho que mi fe en Dios sea sólida, a pesar de que con los tiempos surgen filosofías nuevas, surgen fábulas, surgen teorías antiguas, y todo eso va aumentando, pero a través de este principio bíblico yo también pude aumentar mi fe. Mi fe ha ido creciendo en Dios, en el amor de Dios, en el amor de Jesús. Y este principio que Dios tiene aquí en la palabra es que Dios es soberano sobre el tiempo. Y si lo profundizamos y lo meditamos y si le damos el peso que merece este principio, es que dice la palabra que Dios tiene control total sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y eso significa que Dios no tiene principio y no tiene fin. Él es el que es, Él es el que era y Él es el que siempre será. En Él está el pasado, pero también está el presente, pero también está el futuro. Él sabe lo que va a ocurrir más adelante. Y eso es una profundidad en nosotros, poder entender que nuestro Dios nada le sorprende. Nuestro Dios lo conoce todo. Dios en su sabiduría, dice la palabra, que Él estableció una ley para que no se cambiara el pasado para nada. Incluso Él mismo se restringió con esa ley de no poder modificar lo que ya había acontecido. Y eso quiere decir que nadie tiene el poder para cambiar el pasado. Solo hay poder para cambiar el futuro, pero está establecido que el pasado no se puede tocar más. Lo que fue hecho está. Y el futuro sí puede cambiar, pero esto nos da un panorama diferente de cómo ver a Dios y de cómo ver el tiempo. Esto es una verdad muy radical que nos puede revolucionar, porque nos damos cuenta que nada ni nadie pueden deshacer lo que Jesús hizo en la cruz. Nada ni nadie puede regresar en el tiempo y dejar a Jesús en el sepulcro. Nadie lo puede hacer, porque está establecido que por Dios que nadie puede cambiar el pasado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Wow. En la actualidad, Jesús está a la diestra del Padre, abogando por todos nosotros. Cada que nosotros oramos con fe, Jesús aboga por nosotros ante el Padre, intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús venció al pecado y Jesús venció a la muerte, y nadie puede cambiar ese hecho. Eso es para celebrar. Eso significa que nosotros tenemos en Jesús una entrada al Padre. Él hizo ese sacrificio, Él hizo ese acto de triunfo una vez y para siempre, para toda la eternidad. Amén. ¿Sabes? Una palabra que también me impresionó cuando la conocí, referente a cómo representan a Dios, porque nuestras palabras están limitadas a lo que Dios es. Dios es indescriptible, Dios es mucho más grande que lo que pensamos e imaginamos. Pero hay una palabra que los maestros de la ley usan para poder representar a Dios, para hacer una palabra que es lo más cercano a lo que Dios es. Y esa palabra es la palabra siempre. La palabra siempre significa en todo tiempo y en toda circunstancia. Así es nuestro Dios todopoderoso. Nada se escapa de Él, nada lo sorprende, porque Él es omnipotente. Él está en todo tiempo y en toda circunstancia.
Sus planes son mucho más altos que la agenda malévola que existe. Y nuestro Dios dice que va a reinar por siempre y su reino no tendrá fin. Y esta aclaración y esta revelación de quién es Dios nos deja entender la magnitud de Dios, la magnificencia de Dios, el poder de Dios. Eso nos llena de paz y nos quita de toda ansiedad por lo que pueda venir por delante. Tenemos que poner a Dios donde Él merece, y Él es mucho más grande que el tiempo. Él controla el tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de Dios encontramos nuestra seguridad. Porque Él ya habita en el futuro. Él por eso nos promete lo que va a suceder más adelante, porque Él se va a asegurar de que se cumpla, porque Él ya sabe lo que va a ocurrir por delante. Y esa es una promesa, y esa es una palabra donde podemos descansar, que pase lo que pase, Dios tiene el control. Amén. Sabemos que Dios es superior al tiempo y que todo lo que está por suceder, Él ya lo conoce. Y recordemos otro principio: si Dios lo permite, es porque tiene un plan perfecto. Amén. Sus planes son perfectos. ¿Sabes? Dios nos pide que durante ese proceso de llegar a la promesa, nosotros no nos preocupemos, no nos angustiemos, no nos acobardemos, que no temamos, dice la palabra. Esas son las actitudes que tenemos que tener durante la prueba, durante el proceso. Y eso es porque Dios sabe más de lo que nosotros sabemos. Él sabe todo lo que está ocurriendo. Y uno de los atributos de Dios es el ser omnisciente. Eso quiere decir que Él sabe todas las cosas. Y ahora sí, teniendo esto en mente, ahora sí, tomando todo esto en cuenta, tenemos unos lentes ahora de la palabra de Dios, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios es más grande que el tiempo, de lo que Dios es su poder. Ahora sí tenemos los lentes para poder analizar lo que está sucediendo en nuestra era y lo que va a suceder. Ahora sí, teniendo en cuenta que nuestro Dios es todopoderoso, ahora sí podemos hablar de lo que está sucediendo. Porque recuerda, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder tiene una explicación bíblica. Por eso, siempre que veas información, es tu responsabilidad como discípulo de Jesús de poner a la Biblia como la autoridad máxima. Esta es nuestra Constitución. Si bien aquí es legal, si bien aquí está avalado por Dios, amén. ¿Por qué? Porque toda la información de allá afuera tenemos que filtrarla, tenemos que justificarla, tenemos que desacreditarla acorde a las Escrituras. En otras palabras, si viene la Biblia que está aprobada por Dios, entonces es legal hacerlo. Pero si en la Biblia no viene o está marcado como un delito ante la ley de Dios, entonces es ilegal. Y más nos vale apartarnos de eso. Amén. Entonces, en 1 Timoteo 1, del 3 al 7 dice: a los que enseñan doctrinas extrañas, que dejen de hacerlo. Diles que dejen de perder el tiempo con fábulas, con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza por la fe. Te digo esto para que haya amor entre todos. Y ese es el resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Algunos se han apartado de todo esto y ahora pierden su tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. Quieren ser maestros de la ley, pero no saben lo que dicen y ni siquiera entienden lo que enseñan con tanta seguridad. Wow, ¿a quién le gusta este versículo? Amén. Wow. Esto nos hace ver que la Biblia nos hace saber si estamos bien o si estamos mal, porque nos expone a la verdad y eso disipa toda mentira.
Ahora me voy a ir bien rápido para poder terminar. El título que le puse a esta enseñanza se llama ¿Qué dice la Biblia de los extraterrestres? Y es un título diferente, es algo que no es común que se aborde un tema como estos en la iglesia, porque no estamos acostumbrados a algo que se escuche diferente a lo que siempre escuchamos de la Biblia. Pero estos tiempos están demandando que digamos lo que la Biblia dice sobre eso. Nosotros nos tenemos que basar en lo que dice la palabra de Dios. Y esta aclaración bíblica es la más importante información que vamos a recibir. Por sobre todas las demás información que hay sobre ese tema, la información que aquí viene de ese tema es superior a ellas. Amén. Por eso yo te hablaré apegado 100% a lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu sea edificado y para que nuestra fe en sus promesas crezca, para que nuestra fe aumente en el nombre de Jesús. Amén. Y es que para eso son los miércoles también. Los miércoles son para profundizar en temas especiales en los cuales esos temas necesitan respuestas. ¿Para qué? Para meditar en lo que dice la Biblia y así poder estar preparados para lo que viene. Amén. Entonces, iglesia, debemos estar listos. La Biblia dice que tenemos que estar listos y para estar listos tenemos que tener conocimiento. Amén. Porque somos el pueblo de Dios y porque somos representantes de Dios en la tierra y por lo tanto tenemos un propósito muy importante que debemos de cumplir. Por ejemplo, uno de los propósitos más importantes de nuestra era, de nuestras vidas, que debemos de hacer según la Biblia, es el de preparar el camino del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de nuestras asignaciones como sus discípulos, como hombres y mujeres de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios aborda muchos temas diferentes. Y aborda temas por los que estamos pasando, temas por los que hemos pasado y temas por los que vamos a pasar. Y algunos temas son tan diferentes que nos parecen extraños, que no es normal. Pero como ciudadanos del reino de Dios debemos de tener conocimiento de lo que la Biblia dice, porque representamos a Dios y también porque debemos de instruir a los demás en la verdad. Amén. Primera de Pedro 3:15 dice: honren a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. O sea, no para contender, no para presumir, no para hablar por hablar. Lo tenemos que hacer para defender e instruir a los demás en la verdad de Dios. Amén. Entonces, además, si no conocemos bien las Escrituras, entonces podrían confundirnos y alejarnos de la fe en Jesús. Por eso es importante que debemos de estar muy atentos a lo que la palabra de Dios dice sobre las cosas que estamos viviendo y sobre las cosas que vamos a vivir. Amén. La Biblia viene muy claro de parte de Dios cómo Él quiere que vivamos cuando pasemos por cada suceso que está establecido que vamos a pasar. Viene muy claro cómo prepararnos para lo que está por venir. Viene muy claro cómo van a ser las señales de cada profecía para irse cumpliendo. Y viene establecido también cómo Dios va a intervenir, aun cuando todo parezca imposible, porque Dios lo va a hacer de manera sobrenatural. Amén. La Biblia dice que encontramos en la Biblia viene información sobre diferentes tipos de seres. Siempre ha estado ahí esos versículos, esa parte de la Biblia. Por ejemplo, David pasó situaciones extrañas. Todos conocemos la historia de David. Él un día llegó al campamento y se encontró a un ser que nunca había visto, que era un gigante.
Pero David no lo admiró, David no se impresionó. David, dice la Biblia, que tomó 5 rocas para matarlos, porque no solamente mató a Goliat, tomó 5 rocas para matar a los hermanos de Goliat que estaban en el ejército. Esa es la actitud de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Él sabía que había gigantes, pero él sabía que esos gigantes eran del bando contrario, eran contrario a los planes de Dios, pero David estaba lleno del Espíritu Santo y por eso les hizo frente, porque mayor era el que estaba en él que los que estaban en el mundo. Amén. Otro ejemplo es como cuando Caleb y Josué van a reconocer la tierra prometida. Y dice la historia que cuando ellos llegaron vieron algo que nunca habían visto, los gigantes. Dice que cuando los vieron pues se impresionaron al comienzo, pero ellos no los veneraron, ellos ni siquiera se quedaron asombrados con eso, cambiaron su mirada en lo que Dios quería hacer. Ellos no le prestaron más importancia a quienes eran ellos le prestaron importancia a lo que era la promesa de Dios. Y esas son las actitudes de un hombre de reino, de una mujer de reino. Que no nos enfoquemos, que no nos dejemos impresionar por cómo se ven los otros seres, porque son más grandes, porque son más fuertes, por todo su poderío, toda su fuerza. No, Caleb y Josué no se mostraron ni siquiera curiosos platicándole a los demás lo que habían visto. Ellos no dijeron eso. Más bien se enfocaron en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Josué 14 del 7 al 8 dice: Caleb y Josué dijeron: Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Impresionante. Es como vamos a cumplir, siguiendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios. Después de eso, dice la Biblia que Caleb y Josué le dijeron a Moisés y al pueblo: vamos a conquistar, todo está listo, las promesas de Dios son verdad, entremos ya a la tierra prometida. Ellos no dijeron: mira qué grandes están, oye, fíjate que vi esto, oye, mira esto. No, ellos se enfocaron en el plan de Dios, en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Caleb y Josué vieron a esos seres como una tarea que había que terminar. Su tarea era erradicarlos a esos seres gigantes porque no formaban parte del plan de Dios para que vivieran entre ellos. Si te está gustando este video, te invito a que te suscribas, que le des like y que lo compartas. Cada semana estaré subiendo un nuevo video y para mí es muy importante saber tu opinión en los comentarios. Yo personalmente te estaré respondiendo. Te mando un fuerte abrazo. Continuemos. Aquí podemos ver 2 ejemplos de 2 historias de la Biblia que hablan de situaciones poco comunes, en donde aparecieron seres que nunca habían visto. Y la Biblia dice que eso que ocurrió con ellos volverá a ocurrir. Y entonces, si la Biblia nos dice algo, quiere decir que va a suceder. Por eso no nos debe sorprender lo que va a suceder, porque la Biblia está aprobando que suceda. O sea que es legal para nosotros considerar que va a suceder. Amén. Más adelante voy a dar unos versículos que describen a diferentes tipos de seres que habitan en las regiones celestes, o sea, en el segundo cielo. Pero me gustaría hacer un énfasis muy claro en que no nos deben de sorprender esas noticias, esos acontecimientos. No nos dejemos impresionar por el otro bando. ¿Por qué? Porque estamos del lado del equipo ganador. Estamos con el Dios Todopoderoso, el que tiene el conocimiento total. Por eso Jesús dejó claro en Juan 16:33: estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo ya vencí al mundo. Así que recuerda siempre, siempre recuerda, siempre que tu primer enfoque y tu admiración sea Jesús, porque su nombre está por arriba de todo nombre. Sin importar cómo se llame ese ser, o sin importar de dónde provenga ese ser, el nombre de Jesús está por arriba de todo nombre. Bueno, actualmente nos encontramos entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y vimos esa transición en el libro de Hechos con el Pentecostés. Desde ese entonces hasta nuestros tiempos han ocurrido muchas profecías, han cumplido muchas profecías. La Biblia dice que después de que Jesús ascendió al cielo, vino el Consolador, el Espíritu Santo, y vino para equiparnos, vino para empoderarnos, vino para que preparemos el camino del Señor, para que Jesús vuelva. Pero sabemos muy bien quién no quiere que Jesús vuelva: Satanás y sus demonios. Y harán lo que sea para poder tratar de impedir que Jesús regrese, pero te aseguro que no podrán. Por eso en Hechos 1:8 la Biblia dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. O sea que la única forma de poder tener más poder que nuestros enemigos es a través del Espíritu Santo. Por eso es fundamental que caminemos en pureza. Es fundamental que caminemos en integridad, en santidad, que nos propongamos serlo para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. La Biblia dice que hay 3 cielos diferentes. El primer cielo se refiere a donde se encuentran las nubes y las aves, Génesis 1:20. El segundo cielo se refiere al espacio exterior, donde se encuentran las estrellas y los planetas, Génesis 1:14, 18. El tercer cielo es donde mora Dios y sus ángeles, 2 Corintios 12:2. Esto quiere decir que en el cielo hay actividad, que en los cielos hay alguien, y eso quiere decir que vendrán señales de los cielos. Y claro que esas señales van a llegar, la Biblia lo dice, pero van a llegar acorde a las profecías bíblicas. Siempre sucederá así. En otras palabras, aquí hay una respuesta para aquellos que preguntan si hay vida en otros lugares, y la Biblia lo afirma en la palabra de Dios. Nunca la Biblia había negado la vida en el exterior de la tierra. Por eso este tema es tan importante, porque trata de aquello que llamamos extraterrestre. Pero recuerda, no debemos enfocarnos en ellos, y mucho menos debemos de venerarlos. El primer lugar en nuestra mente es Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestra mirada debe estar puesta en Él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo Jesús nuestro Señor. Porque recuerda y medita y celebra que Jesús ya venció a la muerte, al pecado y a todo ser. ¿Por qué? Porque dice que todo poder, todo principado, todo hueste y todo ser está por debajo del nombre de Jesús. Su nombre sobre todo nombre. Filipenses 2 del 9 al 10 dice: Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿De quién? De los que están ¿en dónde? En los cielos. Lo voy a volver a repetir: de los que están en los cielos, porque los que están en los cielos son subordinados al nombre de Jesús. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque el nombre de Jesús es superior a todo ello.
Por eso hay que celebrarlo, por eso ese debe ser nuestro enfoque, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro guía, Él es nuestro modelo, es nuestro Dios. Hermanos, el acto de victoria de Jesús en la cruz fue para toda la eternidad. Y fue para salvarte a ti y para salvarme a mí, porque Jesús nos ama. Este suceso tan grande de la cruz es tan grande que no lo comprendemos en totalidad. Pero lo que podemos comprender es que somos su especial tesoro, que pagó el más alto precio por nosotros y que no nos va a abandonar, que Él nos está observando, que Él nos está cuidando, que Él nos ama y nos cuida y nos quiere dirigir por el camino de justicia, por el camino de verdad, para que no caigamos en engaños. Porque gracias a Jesús, hoy tenemos la posibilidad de entrar al reino de Dios y de gozar sus promesas. Gloria a Dios por eso, amén. Bueno, continuemos. Hay 735 predicciones sobre el futuro en la Biblia. Y de esas 735, 695 ya fueron cumplidas, ya ocurrieron. Y eso nos deja con un 81% de efectividad cumplida hasta el día de hoy. O sea, que resta el 19% de profecías por cumplir. O sea, que de 5 puntos, 4 ya están cumplidos. Nos queda 1. Eso quiere decir que si se está cumpliendo, se va a seguir cumpliendo hasta terminarse. Y sabemos cómo dice la Biblia que va a terminar esas profecías. ¿Cuántos saben cómo termina la historia de la humanidad? Amén. ¿Alguien se emociona cuando lee Apocalipsis? Amén. Amén. Ese libro es el último libro de la Biblia. Es un libro que está lleno de actos sobrenaturales. Es un libro que habla del final de la historia. Es un libro que dice que al final Jesús triunfará sobre la maldad. Y Jesús echará al lago de fuego a la bestia, al falso profeta y a la serpiente antigua, la cual es Satanás. Eso quiere decir que ganamos. El final es que ganamos y tenemos la guerra ganada. Por eso estamos luchando la buena batalla de la fe. Pero la guerra está ganada. Por eso Dios está del otro lado en el futuro diciendo: ganamos, confíen en las promesas, mi hijo realmente venció, les prometo que triunfamos. Es lo que nos está diciendo Dios. Y sabes, alguien que le tiene miedo, que cuando lee Apocalipsis tiene miedo, es una señal de que su relación con Dios no anda muy bien. Porque este libro de Apocalipsis fue creado para animar al creyente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que pasaremos por aflicciones. En el mundo tendrán muchas aflicciones, dijo Jesús. Vamos a pasar por aflicciones. Pero ¿sabes algo? Dios nunca nos va a abandonar. Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. Entonces, necesitamos animarnos en lo que dice Apocalipsis, porque para eso fue hecho. Vamos a pasar por aflicciones y Jesús quiere animarlos. Nos quiere animar porque a pesar de que todas las cosas se van a poner difíciles, Dios en el futuro ya está celebrando. Amén. Y Dios nos dice en su palabra, en sus promesas, que vamos a ganar. Amén. Por eso debemos animarnos y no tener miedo, sin importar que todo nuestro alrededor tiemble. Tenemos que estar seguros y confiados en las promesas de Dios. Amén. Bueno, voy a terminar con esto. La Biblia dice que el diablo se reorganizó y que se repartió el mundo en principados y potestades y estableció un gobierno mundial. Y eso le dio dominio sobre este mundo. Por eso la Biblia lo llama el príncipe de este mundo. Y por eso este mundo es injusto y es malo. ¿Recuerdan en Mateo 4:8 cuando el diablo se lleva a Jesús a un monte alto y le muestra los reinos del mundo y toda la gloria de cada reino y le dice: si tan solo te postrares y me adorares, te daré todo esto? Y eso es algo muy importante que hay que notar, porque el diablo
siempre ofrece el éxito a cambio de un pacto con Él, a cambio de tu alma y de cometer pecados que para Dios son abominación. O sea, el diablo quiere que escales la pirámide del éxito al entregar tu alma. Y te aseguro que eso no es conveniente. El diablo siempre paga mal y Dios siempre paga bien. Por eso aquí Jesús, quien es nuestro modelo, quien es nuestro ejemplo, dice lo que debemos de hacer si el enemigo nos quiere ofrecer un trato. Entonces Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en ese momento Satanás huyó de su presencia. Amén. Por eso en Hebreos 13:6 dice: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, bíblicamente no somos víctimas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Con la ayuda de Dios somos mayoría. Más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Amén. Y eso es todo lo que necesitamos. Por esa razón no podemos de vivir con miedo, con ansiedad, con preocupación, porque tenemos mayoría, tenemos a alguien mejor, mayor con nosotros. Tenemos al Espíritu de Dios que nos llena de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, el punto final es, quiero decirte que en Apocalipsis 16, 13 al 15, da una descripción de algunos seres. Dice: y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del día del gran juicio del Dios Todopoderoso. Y más adelante en ese mismo capítulo, para obviar, Jesús dijo: miren, yo vendré como ladrón que roba en la noche, cuando nadie lo espere. Dijo Jesús: benditos son todos los que me esperan, despiertos y vestidos, pues no los sorprenderán desnudos, ni tendrán nada de qué avergonzarse. Porque Jesús nos recuerda que Él vendrá a rescatarnos, pero primero tienen que ocurrir algunos sucesos. Y Jesús vendrá cuando nadie lo espera. Va a ser un de repente. Por eso Jesús nos anima a estar listos, a estar preparados, para que cuando eso ocurra, estemos con Él. Amén. Entonces, bíblicamente tenemos que vivir estos sucesos con confianza, con fe, con amor, con dominio propio. Esa es la señal de que somos del cuerpo de Cristo, que somos del reino de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros, porque el Espíritu Santo es el sello de Dios de que le pertenecemos. Y damos testimonio del Espíritu Santo a través de los frutos del Espíritu. Amén. Bueno, en este versículo de Apocalipsis viene esa profecía que dice que vendrán seres que son parecidos a ranas y que unirán al mundo con engaños, mostrando milagros para tratar de impresionar y desviarnos de nuestra fe. Pero dice: pero solo aquellos que no tengan el sello de Dios, o sea, que no tengan al Espíritu Santo, ellos serán engañados. Sabes, en el libro de Gálatas 1, 6, 9 dice: estoy muy sorprendido de que se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó por su gracia, mostrando su amorosa misericordia en Cristo, y que estén siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. En realidad, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Porque si aún un ángel del cielo viene y les anuncia un evangelio distinto del que ya hemos anunciado, sea anatema. O sea, anatema significa sea maldito, sea maldecido. Y continúa el versículo diciendo: lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir: si alguien les anuncia un evangelio diferente al que ya recibieron, que caiga la maldición de Dios sobre él. O sea, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Iglesia, por eso es importante estar preparados.
Por eso me atreví a hablar este tema tan polémico, porque si sabemos lo que dice la Biblia, entonces podremos permanecer fuertes aún en medio de todos esos sucesos raros. Recuerda, Jesús nos dice que estemos listos, o sea, que nos preparemos. Y también recuerda que Dios es todopoderoso, que sus planes son perfectos y sus promesas están en el sí y en el amén, para la gloria de Dios, amén. Así que es fundamental que entendamos que nosotros tenemos que confiar en sus promesas, porque sus promesas nos van a dar paz, nos van a dar fuerza, nos van a dar confianza. Y para finalizar, voy a dar una descripción más de otro ser que son malignos, que son fuera de este mundo. Otra descripción viene en Apocalipsis 9, del 8 al 9. Los describe como unas langostas, con cabello como de mujer, con caras como los humanos, con dientes como de león, y con armadura como de hierro, con colas como de escorpiones y con aguijones. Y yo sé que estamos en territorio sobrenatural, por eso hay que usar nuestra imaginación para poder imaginar lo que se está describiendo aquí, aunque después lo veremos en la realidad, porque es una profecía bíblica. Pero recuerda, Dios es sobrenatural y en el ámbito sobrenatural cualquier cosa puede suceder, amén. Por eso le reitero constantemente que el mensaje más importante de toda esta enseñanza es que tenemos que meditar en la palabra de Dios y poner a Jesús como nuestra máxima prioridad. ¿Para qué? Para que nada nos pueda conmover. Porque dice en 2 Corintios 10, del 2 al 6, aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otra versión dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Hay una guerra y tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos. Hay más textos que explican cómo son los ángeles caídos, esos demonios, esos seres de fuera del mundo. Y vienen descritos, por ejemplo, en Ezequiel 28:14, cuando Satanás lo nombran querubín, que estaba en el monte de Dios y que fue expulsado porque se encontró maldad en él. Pero también viene en Ezequiel 1:5, que dice que hay querubines que son muy grandes, con caras parecidas a caras de hombres, a cara de león, a cara de toro, a una cara de águila, y que son antropomorfos. Algunos con 4 caras y que tienen luz, que resplandecen y que su aspecto es como carbones de fuego encendidos, y tienen pies como pezuñas de cordero y con ojos alrededor de todo su cuerpo, y que dentro de ellos salen relámpagos y que corren y vuelven a la velocidad de un rayo. Y yo sé que estamos hablando de seres anormales, son seres extraterrestres que vienen descritos en la Biblia. Esos seres quieren engañarnos, tratando de distorsionar la verdad de Cristo. Pero recordemos que en Génesis 6, esos ángeles dejaron su morada y no guardaron su dignidad y van a ser enjuiciados por Dios. La Biblia dice que esos seres han interactuado con la humanidad y han dejado huella con estatuas, con escritos, con pinturas, y los representan como zoomorfos, es decir, que tienen un aspecto animal, un aspecto humano. Y por eso vemos en esas culturas como los dioses de Egipto, los dioses aztecas, los dioses incas, los dioses de Asiria, de Babilonia, de la antigua Roma, de la antigua Grecia, etc. Y los vemos cómo se han revelado poco a poco a esos imperios y cómo los veneraban como dioses. Y ahora vemos cómo Estados Unidos, cómo Rusia, cómo Europa, etcétera, los han estado adaptando nuevamente, porque todos esos imperios antiguos estaban siendo dirigidos por esos demonios para ser potencia mundial. Y
En otras palabras, esos seres, esos dioses, en realidad no son dioses, son más bien demonios que se descuidaron en su honor y se entregaron al pecado, perdiendo su dignidad. Son esos ángeles caídos que negaron a Dios. Y claro, la Biblia dice que tienen poderes, pero esos poderes que ellos tienen son inferiores a nuestro Dios todopoderoso. ¿Se acuerdan que cuando Moisés va con el faraón y le dice, deja ir al pueblo de Dios? Y envía una plaga a Dios de ranas. Los hechiceros dicen que consultan a sus dioses y también traen una plaga de ranas a Egipto, desafiando el poder de Dios. Ellos tienen poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. Nosotros sabemos cómo terminó el faraón y esos dioses, ¿verdad? Nosotros sabemos quién venció en esa historia y sabemos cómo vamos a vencer en esta historia, porque mayor es el que está con nosotros que todos los que están allá en el mundo. Amén. Nuestro Dios va a triunfar. Él ya conoce el final de la historia. Y esos seres tienen como propósito destruir el plan de Dios, confundiéndonos, engañándonos, pero en el nombre de Jesús no podrán, porque nosotros nos estamos preparando con la verdad, con la palabra de Dios, la cual es la espada de doble filo, para poderle hacer frente al enemigo y para echar a perder toda mentira en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios representa una lámpara que alumbra nuestro camino. Representa una lámpara para nosotros poder ver, para tener claridad. Por eso es importante nosotros profundizar en ella, en cada tema. Y este es un tema en el cual lo traté de abordar bíblicamente 100%, de tal manera que nosotros sepamos que podemos descansar en las promesas de Dios, que nuestro Dios es fiel y justo, que nuestro Dios toma todo en cuenta, que nada es en vano para Dios, que sus planes son perfectos, que Él nos está observando porque somos su mayor tesoro y que las profecías de Dios se van a cumplir. Amén. ¿Cuántos descansan en la palabra de Dios? Amén. Que no importa lo que pase, no importa lo que se oiga, Dios nos asegura en sus promesas que tenemos la victoria de la guerra. Estamos luchando la batalla de la fe, pero vamos a ganar. Tenemos que ponernos bajo la poderosa mano de Dios, bajo su voluntad. Tenemos que venir ante Dios en santidad para que el Espíritu Santo nos selle como propiedad del reino de Dios. Amén. Yo les quiero decir que la Biblia dice, para terminar, que el fin de los tiempos será como en los días de Noé. Y eso significa que podemos decir Maranata, Jesús viene pronto. Amén. Y recuerda, la característica de los tiempos de Noé es que la gente vivía sin preocuparse de Dios. La gente vivía sin preocuparse por su prójimo, porque dice que el amor de muchos se va a enfriar. Dice que en los días de Noé la gente permanecía incrédula y distraída. Dice que ellos querían cambiar en los días de Noé lo que Dios había establecido para bendición y querían llamar a lo malo bueno. Y dice la Biblia, cuando eso suceda, es una señal, porque hay varias señales, pero esta es una señal que dice que va a comenzar a cumplirse ese 19% restante de profecías. Y nosotros hemos visto que lo que se escucha ya, que se está pareciendo a los días de Noé. Por eso esto es muy simple, tenemos que decidir de qué bando queremos ser. ¿Queremos ser del reino de Dios o queremos estar fuera del reino de Dios? Pero hoy Dios nos ha hablado y su palabra es verdad para decirnos: confía en mí, en el mundo vas a tener aflicción, pero yo ya vencí a todos esos poderes. Mi nombre es sobre todo nombre y nadie puede cambiar lo que sucedió en la cruz, la resurrección de Cristo. Amén. Termino diciendo que no somos víctimas, somos más que vencedores en Cristo, que a pesar de que vengan y caigan 1000 a nuestra
izquierda y 10,000 a nuestra derecha no nos van a tocar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. Quiero decirle, si en Eclesiastés 12:13 dice, mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios, obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, si fue bueno o si fue malo. Así que siempre recuerda que Dios te ama y te está preparando para lo que viene. Amén. Así que si es tu deseo de ser parte del reino de Dios públicamente, ¿por qué no te pones de pie? ¿Por qué no terminamos leyendo este versículo como una declaración de fe, como una declaración de guerra, como una declaración de confianza? Fíjense lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? Amén. La profundidad de las Escrituras se van revelando acorde a los tiempos que Dios estableció. Yo quiero asegurarte que aunque hay seres celestiales de enorme poder, aunque hay seres terrenales y seres bajo tierra, todos quedan subordinados al nombre de Jesús, porque el nombre sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra es el de Jesús nuestro Señor. Eso quiere decir que estamos en el equipo ganador, que pase lo que pase, Dios lo permite porque tiene un plan perfecto y nuestra parte es seguir confiando en Él a pesar de lo que venga. Te agradezco mucho por llegar hasta aquí. Te invito a que te suscribas, que le des like y que lo compartas para que más gente se prepare para este primer contacto. Dios te bendiga mucho.